El video de hoy es una continuación de la explicación de nuestra tesis doctoral. Hoy vamos a explicar el concepto de geometría del poder como arma invisible del espacio y hacernos las siguientes preguntas. ¿El espacio que habitamos es realmente neutral? La mayoría de las personas cree que las ciudades, las avenidas, los municipios, los sistemas de planificación territorial son simplemente herramientas técnicas para organizar mejor la sociedad. Pero la historia demuestra algo muy distinto. Detrás de cada mapa existe una lógica política. Detrás de cada diseño territorial puede esconderse una estructura de control. El geógrafo francés Paul Claval explicó que el poder jamás existe en abstracto. Necesita organizar el espacio para consolidarse. En su obra, Espacio y Poder, Claval demuestra que el territorio, la distribución urbana y las redes institucionales son instrumentos fundamentales de dominación política. Espacio y Poder de Paul Claval. Eso lo dice él. Décadas más tarde, la geógrafa británica Doreen Massey desarrolló o intentó copiar el concepto de geometría del poder, explicando que el espacio nunca es neutral, porque siempre refleja relaciones desiguales de poder. Hoy veremos cómo estas teorías se conectan con el urbanismo nazi, la arquitectura colonial, el estado de excepción, el control territorial moderno y los procesos contemporáneos de centralización política. Eso está en nuestra tesis, porque quien controla el territorio termina controlando la sociedad. Walter Christaller y la geometría del orden nazi es importante que lo veamos porque para poder entender el espacio y cómo puede convertirse en una herramienta de dominación, debemos regresar a la Alemania de los años 30, porque un geógrafo alemán de apellido Christaller en 1933 diseñó la teoría de los lugares centrales. Su planteamiento parecía estrictamente científico: organizar ciudades, pueblos y servicios mediante patrones geométricos eficientes. La teoría proponía que las ciudades funcionaran como centros jerárquicos distribuidos en redes hexagonales perfectas. Según esto, esta geometría permitiría optimizar mercados, transporte, administración y control territorial. Pero la historia tomó un giro mucho más oscuro, pues durante el régimen nazi, Christaller ingresó al aparato estatal y colaboró con la SS, dirigidas por Himmler, y su teoría fue utilizada dentro del Plan General del Este, diseñado para reorganizar territorialmente Europa Oriental después de la ocupación nazi. Historiadores como Trevor Barnes y Claudio Minca, documentaron cómo los esquemas espaciales de Christaller sirvieron para planificar desplazamientos masivos, germanización forzada, segregación territorial y colonización étnica. El espacio dejó de ser un entorno humano y se convirtió en una cuadrícula de administración biopolítica. La geometría pasó de organizar ciudades a organizar cuerpos y poblaciones enteras. Ahora, Doreen Massey aparece décadas después, retoma el análisis del espacio desde una perspectiva radical, hay que decirlo. Para Massey, el territorio no debería entenderse como estructura rígida, controlada desde arriba. Ella concebía el espacio como una red viva de relaciones humanas, económicas, sociales, culturales y políticas. Su concepto de geometría del poder denunciaba precisamente cómo algunos actores controlan los flujos globales, mientras otros quedan subordinados. Pero Massey defendía la democratización del espacio, no su militarización. El problema surgió cuando muchos modelos políticos comenzaron a apropiarse del lenguaje de la geometría del poder para justificar procesos de centralización extrema. Es decir, tomaron un concepto crítico y terminaron utilizándolo como tecnología administrativa de control. Tenemos que nombrar a Eyal Weizman y la arquitectura como arma, porque la utilización del territorio como herramienta de dominación no terminó con el siglo XX. Hoy sigue ocurriendo, y uno de los investigadores que más profundamente ha documentado este fenómeno es el arquitecto y teórico Eyal Weizman. En su obra Hollow Land,
Weizmann analiza cómo la arquitectura y el urbanismo han sido utilizados como instrumentos de ocupación y control en Palestina. Él es judío. Weizmann describe lo que llama un vocabulario político de la verticalidad. Los asentamientos israelíes son construidos estratégicamente sobre las colinas más altas. No es casualidad. La altura ofrece control visual, dominio militar, capacidad de vigilancia y fragmentación territorial. Mientras las comunidades palestinas permanecen abajo, aisladas entre carreteras, muros y corredores militares, y hoy están arrasadas. Arraso, aliso y ocupo. Esa es la lógica. Esa es la lógica que están utilizando en este momento. Weizmann demuestra que la arquitectura puede operar como una forma silenciosa de violencia. No es una forma silenciosa, es abierta. No siempre se necesitan bombas, lo están haciendo con bombas. Y a veces basta con rediseñar el espacio para controlar la vida cotidiana. La planificación territorial se convierte entonces en un arma sofisticada de guerra. Eso nos advertía Agamben con el estado de excepción, porque toda geometría del control necesita una estructura jurídica que la sostenga. Y aquí entra uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI, el filósofo italiano Giorgio Agamben. En sus obras Homo Sacer y Estado de Excepción, Agamben explica que el poder moderno ya no gobierna solamente mediante leyes normales, gobierna también mediante emergencias permanentes. ¿Le suena a alguien esto parecido? Un estado de excepción permanente. Su tesis central es estremecedora. El campo de concentración no fue una anomalía histórica aislada, sino un laboratorio político de la modernidad. Agamben sostiene que los gobiernos contemporáneos expanden continuamente mecanismos extraordinarios de control bajo argumentos de seguridad, estabilidad, guerra, terrorismo, crisis económica o emergencia nacional. Y cuando la excepción se vuelve permanente, las garantías constitucionales comienzan a vaciarse lentamente. Eso es lo que señalamos en la tesis. Entonces aparece lo que Agamben denomina nuda vida, seres humanos reducidos únicamente a existencia biológica administrada por el Estado. Es decir, ciudadanos físicamente presentes, pero políticamente debilitados. ¿Les suena? Y aquí la geometría territorial y el control jurídico se fusionan. El espacio ya no solo organiza ciudades, también organiza obediencia, vigilancia, movilidad y capacidad de participación política. Ahora, Venezuela y la disputa del territorio. Toda esta evolución teórica desemboca inevitablemente en el caso venezolano. Eso es lo que dice nuestra tesis. La discusión actual no gira únicamente alrededor de elecciones o partidos, también gira alrededor del territorio. La soberanía, la centralización y el control espacial del poder. Diversos críticos sostienen que el uso prolongado de mecanismos extraordinarios de gobierno han producido un proceso de desconstitucionalización progresiva. Eso lo digo yo, es decir, una separación entre la constitución formal y la práctica real del poder. Y cuando el territorio comienza a organizarse únicamente desde estructuras verticales, recordemos los nazis, las comunidades pierden capacidad efectiva de decisión sobre el espacio que habitan. Entonces, por eso nosotros prometemos y nos comprometimos con un concepto distinto. Una geometría del poder, no, una geometría de la potencia. Una alternativa inspirada en el pensamiento de Spinoza, que propone algo distinto. No organizar el espacio para controlar, sino para fortalecer la capacidad colectiva de las comunidades. No se trata de vigilancia desde arriba, se trata de soberanía construida desde abajo, porque el espacio nunca es inocente. Y quien diseña la geometría del territorio también diseña los límites de la libertad. Esa es la reflexión que yo les quería dejar. Saludos.